Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto, bueno, breve, pero la verdad es que muy potente. Se titula Entre quienes somos y quienes quieren que seamos. Un título que ya de por sí, vamos, te dice mucho, ¿no? Marca ese conflicto, esa tensión entre lo de dentro y lo de fuera. Justo. Y es interesante porque este texto se inspira en una obra mayor, Rituales de pertenencia de Albert Hadi. Así que hoy, pues, la idea es explorar a fondo esa tensión que describe, ese tira y afloja constante entre nuestra identidad, la más auténtica, digamos, y, bueno, todas esas expectativas que nos vienen de fuera, ¿no? De la sociedad, la familia. Del trabajo. Claro. ¿Cómo navegamos eso? Es complicado. Y el texto lo clava con una pregunta que seguro que a mucha gente le suena, ¿no? ¿Encajo aquí? Una pregunta que puede saltar en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí, y para que se sienta bien esa pregunta, usa imágenes muy vivas, muy potentes. Habla de, bueno, esa sensación del primer día en un país nuevo, ¿no? O de cómo cambia el ambiente cuando parece que tu diferencia molesta o genera silencio. Uf, sí. Incluso ese gesto que a veces es casi automático, de sonreír para que no se note, ¿sabes? Para disimular que te das cuenta de que la gente te trata distinto o que la conversación cambia cuando hablas a tu manera. Son pinceladas muy reales, yo creo. Desde luego. ¿Vale? Pues vamos a meternos con esto. ¿Qué nos está diciendo realmente sobre eso, sobre querer pertenecer y la presión para cambiar? Pues mira, yo creo que lo primero es que funciona como un espejo. Un espejo que refleja esas partes de la vida que a menudo pues no contamos o ni siquiera sabemos cómo llamar. El texto pone el foco en ese conflicto interno, esa lucha entre querer ser una misma con todo y la presión para adaptarte, para limar asperezas y encajar en un molde que a lo mejor sientes que no es el tuyo. Y como decíamos, el texto, influido por Hadi, arranca con la figura del inmigrante. Y recalca algo importante, que Hadi escribe con la sinceridad de quien ha vivido lo que cuenta. Esa autenticidad de la experiencia le da un peso especial, ¿no? Sí, se nota esa carga emocional. El texto no se corta al hablar de la nostalgia, del coste personal, a veces invisible, que implica irse y empezar de cero. No es solo cambiar de sitio, es rehacer tu vida. Y menciona algunos sacrificios concretos que, según sugiere, a menudo se sienten como exigencias, ¿no? O como peajes para ser aceptado. Habla de dejar atrás tu idioma, el materno, la forma de reírte, que igual aquí suena rara. O demasiado ruidosa. Exacto. Incluso el nombre. Cambiarlo o adaptarlo para que suene menos raro. Es como el precio que pagas por encontrar tu sitio. Y a veces, como dice el texto, corres el riesgo de perderte un poco por el camino, de dejar partes de ti atrás. Justo. Usa una frase que es muy gráfica. Empezar de nuevo, sí, pero a menudo a costa de sí mismos. Es como si la adaptación te fuera quitando trocitos de tu identidad original. Es una mirada dura, pero necesaria, yo creo. Y aquí es donde, para mí, la cosa se pone interesante. Porque sí, parte de la experiencia migrante, que es muy específica, pero no se queda solo ahí. Lo utiliza como un ejemplo para hablar de algo más grande. Efectivamente. Esa es una de las claves del análisis, creo yo. La experiencia del inmigrante es como un símbolo muy potente de una lucha que en el fondo es universal. Va más allá de la nacionalidad, del lugar, de si has migrado o no. Nos habla a todos los que en algún momento pues, nos hemos sentido invisibles o ignorados o presionados para ser de una manera que no somos. Entonces, ¿cómo se ve esa universalidad en el texto? Da otros ejemplos para que veamos que no es solo cosa de cruzar fronteras. Pues sí, menciona figuras que yo creo que todos reconocemos. Habla de las mujeres que llevan la fuerza en silencio, como si mostrarla fuera, bueno, inadecuado. Ya, De quienes esconden su emoción tras un rostro sereno, porque, claro, ser vulnerable parece debilidad. O de aquellos a quienes el mundo les dice que son demasiado intensos, demasiado directos. demasiado diferentes al final. Eso es. Y por otro lado, los que oyen que no son suficientes, que les falta algo para cumplir con lo que se espera. Son ejemplos de cómo nos presiona la norma, ¿no? Y también mete esa idea de usar máscaras para sobrevivir. Me parece una imagen muy potente, ¿verdad? Para esa adaptación que no eliges. Sí, es una metáfora clave. Viene a decir que por la presión o por miedo al rechazo,
pues desarrollamos defensas que implican esconder partes de nosotros. La máscara de «a mí me da igual», la de «estoy de acuerdo con todo», la de «yo puedo con todo». Claro. Son como herramientas para moverte en sitios que sientes hostiles o que simplemente no te aceptan como eres. Y lo interesante es cómo el texto une todo esto, ¿sabes? La experiencia del que cambia su nombre, la de la mujer que contiene su fuerza, la de la persona que se siente demasiado. Todas comparten en el fondo esa búsqueda de pertenecer sin tener que dejar de ser quien eres. Y justo sobre eso, sobre la pertenencia auténtica, el texto da una definición que atribuye a la obra de Hadi a rituales de pertenencia, que me parece, bueno, fundamental. Dice: pertenecer no es mezclarse, es ser visto. Pararse a pensar en esa frase creo que lo cambia todo. Totalmente. Es una diferencia clave, casi un cambio de chip, porque mezclarse suena a disolverse, ¿no? A adaptarte tanto que ya no se te distingue. Implica, en cierto modo, desaparecer como individuo. Mientras que ser visto, eso es otra cosa. Suena a reconocimiento, a que te validen. Y el texto añade matices importantes a ese ser visto. Dice totalmente, imperfectamente, con honestidad. Ojo, no habla de que te vean perfecto o idealizado. Exacto. No es que te admiren por una fachada impecable, sino que te acepten y te reconozcan como eres de verdad, con tus luces y tus sombras, ¿no? Con lo bueno y lo menos bueno. Es una forma de ver la pertenencia que no solo no te pide que renuncies a ser tú, sino que se basa justo en mostrarte como eres, con honestidad, con tus imperfecciones. Rechaza esa idea de que para pertenecer tienes que ser perfecto. Entonces, si vamos atando cabos, ¿qué nos dice el texto? Que buscar la pertenencia de verdad no debería significar, bueno, diluirnos, renunciar a nosotros mismos para que nos acepten. Casi parece lo contrario, que la pertenencia más fuerte se construye siendo auténtico. Y da un paso más, que me parece otro punto clave del análisis. Dice que la pertenencia, así entendida, de forma auténtica, no se concede. Se conquista. Le da un papel activo, te da a ti la capacidad de actuar. No es algo que te dan sin más. Se conquista. Eso suena a esfuerzo, ¿no? Incluso a lucha. ¿Y cómo se hace eso? Según el texto, no parece algo pasivo. No, que va. El texto lo relaciona directamente con los actos de valentía del día a día, con la negativa a desaparecer. O sea, se conquista tomando la decisión consciente y a menudo difícil de ser fiel a ti mismo aunque te presionen para que cambies. Se ve en cada momento, pequeño o grande, en que te atreves a decir, aunque sea para tus adentros, esto soy yo, aunque el mundo quiera que sea otra cosa. Esa frase resume muy bien ese espíritu de resistencia y de afirmarte. Es una declaración potente, ¿sí? Casi un acto de rebeldía personal contra la uniformidad. O acallar lo diferente. Cada vez que te muestras como eres, sobre todo si hay riesgo de que no te entiendan o te rechacen, es un pequeño acto de resistencia. Es una conquista personal, pero resuena en lo colectivo porque desafía esas normas estrechas sobre quién merece ser visto y aceptado. Es reclamar tu espacio. Y ya hacia el final, el texto se presenta no solo como una reflexión, sino como un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? Parece que quiere dejar una idea ahí flotando. Pues es un recordatorio de lo importante que es cuidar esa autenticidad de la que hemos hablado. La frase final es casi una llamada a no rendirse en eso de ser fiel a uno mismo, que nunca dejemos de ser quienes somos, aunque el mundo intente reescribirnos. Es como una invitación final a proteger nuestra esencia, nuestra verdad, frente a todas esas fuerzas de fuera que siempre intentan, editarnos, ¿no? Moldearnos o directamente borrarnos para encajar en sus historias. Cierra el círculo volviendo a esa tensión del principio entre quienes somos y quienes quieren que seamos, pero se inclina claramente hacia el primer lado. El mensaje parece claro. Lo primero es ser fiel a quienes somos. Así es. Lo que queda al final es que esa tensión entre ser auténtico y la presión por encajar es una constante en la vida, algo que todos vivimos de una forma u otra. Aunque el ejemplo del inmigrante, como decíamos, es muy potente, la lucha es más amplia. La clave está en esa pelea continua por expresarnos como somos y a la vez encontrar o construir sitios, ya sean relaciones, grupos, trabajos,
donde nos vean y nos acepten por quienes somos de verdad. Incluyendo, como decía el texto, las imperfecciones y la honestidad, no una versión retocada para gustar. Exacto. La aceptación de verdad incluye a la persona entera. Y claro, todo esto nos lleva a una pregunta importante para cada uno, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar esa autenticidad en el día a día? ¿En qué momentos? ¿En qué decisiones? ¿En qué relaciones estamos protegiendo esa coherencia interna frente a lo que esperan los demás o incluso frente a nuestros propios miedos? No es algo automático, ¿eh? Requiere intención. Es una buena pregunta para llevarse, desde luego. Quizá como reflexión final que surge de todo esto, podríamos pensar en cuáles son nuestros propios rituales personales, no los grandes rituales sociales de Hadik, sino esos gestos íntimos, esas prácticas o decisiones que nos sirven como ancla, ¿sabes? Que nos ayudan a conectar con quienes somos cuando sentimos la presión de fuera para cambiar, para encajar, para ser otra cosa. Ajá. Identificar esos momentos en los que elegimos ser nosotros mismos, aún sabiendo que podía haber fricción, y que se sintió como una pequeña victoria personal. Esas pequeñas conquistas son las que van construyendo esa capacidad de decir, esto soy yo. Una reflexión muy, muy pertinente, sí. Conecta esa idea de la conquista con la práctica diaria. Bueno, pues para quienes quieran leer directamente el texto que ha inspirado esta conversación, entre quienes somos y quienes quieren que seamos, que se basa en las ideas de rituales de pertenencia de Albert Hadik, que sepan que está disponible en Amazon. Y con esa invitación a reflexionar sobre nuestras propias conquistas de autenticidad, pues lo dejamos aquí por hoy. Gracias por acompañarnos.